Buenos días. El día de hoy, nuestro equipo, conformado por Domínguez Aurora, Hernández Emiliano, Trujillo Axel y su servidor Máximo Adán, hablaremos de los ácidos nucleicos. Como primer subtema, hablaremos de los nucleótidos y ácidos nucleicos, que son biopolímeros conformados de aminoácidos. Los ácidos nucleicos están conformados por nucleótidos unidos entre sí, formando largas cadenas. Cada nucleótido está compuesto por un nucleósido, que a su vez está formado de un azúcar aldopentosa unida a través de un carbono anomérico, que está unido a un átomo de nitrógeno de una base heterocíclica. Esta puede ser purina o pirimidina. También el azúcar está unido a un grupo fosfato. En la imagen de la derecha hay una mejor representación, ya que la parte de color verde es la representación de nuestro grupo fosfato, mientras que nuestro azúcar es el ciclo de 5, que está unido a un nitrógeno de una base heterocíclica. Ahora, en el azúcar, en el ARN es la ribosa y en el ADN es la 2-desoxirribosa. Significa que falta un oxígeno de la ribosa. En el ADN tiene 4 bases: adenina y guamina, que pertenece a la purinas, y citosina y timina, que pertenece a la pirimidinas. En el ARN, la timina será reemplazada por el uracilo. Los nucleótidos están unidos entre sí por enlaces fosfodiéster entre el grupo 5-hidroxilo en el nucleósido y en el grupo 3-hidroxilo en otro nucleósido. En la imagen de la derecha hay una mejor representación de lo antes mencionado. Pasaremos a su tema de apareamiento de bases en el ADN, modelo de Watson-Crick. La propuesta de Watson y de Crick fue un modelo de la estructura secundaria del ADN, y su propuesta fue que había dos cadenas de polinucleótidos que van en direcciones contrarias y que se enrollan entre sí, formando una doble hélice. Son complementarias y se unen por medio de puentes de hidrógeno. Ahora, esto se une a través de pares específicos: la adenina con la timina, la guanina con la citosina. Esto será en cantidades iguales. La información genética se almacena como una secuencia de desoxirribonucleótidos enlazados entre sí en la cadena de ADN. Existe un mecanismo en el que Crick lo llamó dogma central de la genética molecular, que nos dice que la función del ADN es almacenar información y pasarla al ARN, para que después la lea, la descodifique y la utilice para preparar proteínas. Esto se puede repartir en 3 procesos. En el primer proceso es la replicación, es donde el ADN hace copias idénticas, donde se pueda conservar la información y pasarse. De ahí pasamos a la transcripción, que es cuando se lee y se transportan los mensajes genéticos a los ribosomas. Y por último tenemos la traducción, que es cuando se descodifican y se utilizan los mensajes genéticos para sintetizar proteínas. Muy bien, ahora comencemos con la replicación de ADN. Recordemos que este proceso es catalizado por enzimas y comienza con el desenrollamiento parcial del doble hélice en diversos puntos a lo largo de la cadena. Esto debido a las enzimas que reciben el nombre de helicasas. Más adelante, los puentes de hidrógeno se rompen y así dos hebras se separan y forman una burbuja, dejando a las bases expuestas, tal y como se muestra en la figura. Se alinean nuevos nucleótidos en cada cadena de manera complementaria: adenina a timina y guanina a citosina, y empiezan a crecer dos cadenas nuevas a partir de los extremos de la burbuja, llamadas horquillas de replicación. Cada cadena nueva es complementaria de su cadena plantilla antigua y se producen dos hélices de ADN idénticas, debido a que cada una de las moléculas de ADN nuevas contiene una cadena vieja y una nueva. Este proceso se describe como replicación semiconservativa. De igual manera, en la figura podemos presenciar la antigua y pues la nueva. Como se observa en la figura, la adición de nucleótidos a la cadena en crecimiento sucede en dirección 5-3, señalada con el óvalo amarillo, y es catalizada por la ADN polimerasa. El paso clave es la adición del nucleótido 5-trifosfato al grupo 3-hidroxilo, libre de la cadena en crecimiento con la pérdida del grupo saliente difosfato. Debido a que las cadenas de ADN nuevas se sintetizan en la dirección 5-3, no pueden construirse exactamente de la misma manera. Una cadena nueva debe tener su extremo 3 cercano a la horquilla de replicación, mientras que la otra cadena nueva tiene su extremo 5 cercano a la horquilla de replicación, tal y como lo vemos en la imagen. Lo que sucede es que el complemento de la cadena original 5-3 se sintetiza de manera continua, en una sola pieza, para dar una copia recién sintetizada llamada cadena conductora, mientras que el complemento de la cadena original 3-5 se sintetiza de manera discontinua en piezas pequeñas llamadas
fragmentos de Okazaki, que se unen subsecuentemente a las ligasas de ADN para formar la cadena retardada. Ahora bien, pasemos a la transcripción de ARN. Es muy importante recordar que hay diversas similitudes entre el ARN y el ADN. Sin embargo, el ARN contiene ribosa en lugar de desoxirribosa. Con respecto a las bases nitrogenadas, una contiene una sil, mientras que la otra timina. Se tienen 3 tipos de ARN, de los cuales, en todos y cada uno de ellos, se cumple una función en específico. Estos son más pequeños que el ADN y conservan una sola cadena en lugar de cadenas dobles. Ahora bien, los que estamos hablando en cuestión es ARN mensajero, ARN ribosómico y ARN de transferencia. El mensajero transporta los mensajes genéticos de ADN a los ribosomas, pequeñas partículas granulares en el citoplasma de una célula donde tiene lugar la síntesis de proteínas. El ARN ribosómico es un complejo con proteínas que provee la estructura física de los ribosomas. El ARN de transferencia transporta los aminoácidos a los ribosomas, donde se unen para preparar las proteínas, o dicho de otra manera, para sintetizarlas. El ARN pequeño, también llamado ARN funcionales, tiene una variedad de funciones dentro de la célula, incluyendo el silenciador de transcripción y modificación, es en la catalización química de otras moléculas de ARN. Ahora bien, recordemos qué son los genes. Estos son pequeños segmentos, los cuales albergan la información genética del ADN. En ellos recibe una secuencia específica de nucleótidos que codifica a una proteína en específico. El cambio de información en el ADN en proteínas empieza en el núcleo de las células con síntesis de ARN mensajero. Por la transcripción de ADN, en el caso de las bacterias, se da cuando se reconoce la ARN polimerasa y se une a una secuencia promotora de ADN. Dentro de esta hay 2 secuencias consenso hexaméricas. Más adelante, después de que se forma el complejo polimerasa promotor, se desarrollan varias vueltas de la doble hélice de ADN y forma lo que podríamos llamar una burbuja y se exponen 14 pares de bases de doble hélice. Muy bien. A diferencia de lo que sucede en la replicación de ADN, donde se copian ambas cadenas, solo una de las 2 de ADN se transcribe en el ARN mensajero. Con una frecuencia a la cadena que contiene el gen se llama cadena codificadora o cadena de sentido, y a la cadena que transcribe se le llama cadena de plantilla, lo que se mencionaba anteriormente. Debido a que la cadena plantilla y la plantilla codificadora son complementarias, ya que la cadena plantilla y el ARN transcrito también son complementarios, la molécula de ARN producida durante la transcripción es una copia de la cadena codificadora de ADN. Así podemos ver la relación que llevan. La única diferencia es que la molécula de ARN tiene uracilo, donde la cadena codificadora de ADN tiene una timina. Ahora, como siguiente tema, es la traducción del ARN, biosíntesis de proteínas. Lo primero que tenemos que saber es que la función celular principal del ARNM es dirigir la biosíntesis de los miles de diversos péptidos y proteínas requeridos por un organismo. Ahora bien, el mecanismo de la biosíntesis de proteínas sucede en los ribosomas, que son pequeñas partículas granulares en el citoplasma de una célula, y pues estas consisten en alrededor del 60% de ARN ribosómico y 40% de proteínas. La secuencia de ribonucleótidos específica en el ARNM forma un mensaje que determina el orden en el que se unen los residuos de aminoácidos. Cada codón a lo largo de la cadena del ARNM consiste en una secuencia de 3 ribonucleótidos que es específica para un aminoácido dado. El mensaje insertado en el ARNM es leído por el ARN de transferencia, que es el ARNT, un proceso llamado traducción. De estos existen 61 ARNT distintos, uno para cada uno de los 61 codones que determina un aminoácido. Un ARNT típico en una sola cadena tiene aproximadamente la forma de una hoja de trébol. También cada ARNT contiene la mitad de su hoja en un segmento llamado anticodón, una secuencia de 3 ribonucleótidos complementaria en la secuencia del codón. Esta es la estructura de una molécula de ARNT con forma de hoja de trébol y contiene un triplete anticodón en una hoja y una unidad de aminoácido unida covalentemente a su extremo 3. A un lado muestra un ejemplo de ARNT de una levadura que codifica la fenilalanina, y los nucleótidos no identificados específicamente son análogos modificados químicamente de los 4 nucleótidos comunes. A medida que se lee cada sucesivo en el ARNM, diferentes al ARNT traen los aminoácidos correctos a la posición para la transferencia mediada por encima al péptido en crecimiento. Cuando se completa la síntesis de la proteína apropiada, un codón de paro señala el fin y la proteína es liberada del ribosoma. Ahora esta es la representación de la biosíntesis de proteínas. Estas son las secuencias de bases del codón en el ARNM
que son leídas por los ARNT que contienen las secuencias de bases del anticodón complementarias. Y luego como siguiente tema es la secuenciación del ADN. La primera etapa en la secuenciación del ADN es romper la enorme cadena de puntos conocidos para producir segmentos más pequeños y manejables, una tarea lograda por el uso de endonucleasas de restricción. Si la molécula de ADN original se corta con otra enzima de restricción que tiene una especificidad diferente para la ruptura, se producen otros segmentos cuyas secuencias se trasplazan parcialmente con aquellas producidas por la primera enzima. Existen dos métodos de secuencia de ADN. El primero es el método Maxam-Gilbert, que utiliza técnicas químicas, mientras que el otro es el método de Sanger, que utiliza reacciones enzimáticas. A esto se le adiciona el ADN polimerasa a la mezcla y una cadena de ADN complementaria al fragmento de restricción empieza a crecer desde el extremo del ADN cebador. Cuando se completa la reacción, el producto consiste en una mezcla de fragmentos de ADN de todas las longitudes posibles, cada uno terminado por uno de los 4 didesoxirribonucleótidos marcados con un colorante. Es tan eficiente el método didesoxi automatizado que pueden secuenciarse con una exactitud de 98% de secuencias de hasta 1100 nucleótidos de longitud. Síntesis del ADN. La revolución en curso en biología molecular ha traído consigo un incremento en la demanda de la síntesis química eficiente del segmento corto de ADN, llamado oligonucleótidos o simplemente oligos. Los problemas de la síntesis de ADN son similares a los de la síntesis de proteínas. Los sintetizadores del ADN operan bajo un principio similar al del sintetizador en fase sólida del péptido. El primer paso en la síntesis del ADN es fijar un desoxinucleósido protegido en el soporte del sílice. Por medio de un enlace éster del grupo OH en 3 del oxinucleósido, deben protegerse el grupo OH en el azúcar y los grupos NH2 libres de la base heterocíclicas. La base adenina y citosina son protegidas por grupos benzolios. La guanina es protegida por un grupo isobutirilo y la timina no requiere protección. El OH-NS de la desoxirribosa se protege como un éter P-dimetoxitritílico. La eliminación del grupo protector DMT por el tratamiento de ácido dicloroacético en CH2Cl, la reacción ocurre por un mecanismo S/1 y procede rápidamente debido a la estabilidad del catión terciario dimetoxitritilo bencílico. La reacción de la cadena polimerasa. La invención de la reacción en cadena de la polimerasa RCP por Carey Murray en 1986 ha sido descrita que es parte del gen de los que fue la invención de la imprenta de Gutenberg para las palabras escritas. Al igual que la imprenta produce múltiples copias de un libro, la RCP produce múltiples copias de una secuencia de ADN, dada comenzando a partir de un picogramo de ADN con una longitud de cadena de 10.000 nucleótidos. Un PG es igual a 10 menos 12G, alrededor de 105 moléculas. La RCP hace posible obtener varios microgramos. 1,45 es igual a 10 menos 6G, alrededor de 111 moléculas, en solo unas cuantas horas. Referencias: McMurray, 2012, Química Orgánica, octava edición, México, Distrito Federal, Changel Learning Editors. Muchas gracias por su atención.